Ya, seguimos entonces con el momento en 3D. Y ahora el problema dice, determina el momento producido por la fuerza F que se muestra en la figura respecto al punto O. ¿Ya? Expresa el resultado entonces como un vector cartesiano. Entonces fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a partir entonces definiendo el problema, justamente como trabajamos las fuerzas, ¿ya? Entonces vamos a partir describiendo entonces el vector unitario. El vector unitario para esa fuerza que es AB. Entonces me va a quedar, me tengo que fijar en los ejes, nuevamente están rotados, ¿ya? Entonces este es X, este es Y y este es Z. Entonces, en X tendría 12 metros hacia los, perdón, en Y, no, ese es en Y. En X tendría 4 metros hacia afuera, entonces son 4 metros positivos. 4 metros en Itongo. Luego en el eje Y tengo entonces 12 metros hacia el Y positivo. Entonces me queda más 12 metros en J. Y en el eje Z, desde A hasta B, como el vector va hacia abajo, entonces voy a tener menos 12 metros en Catongo. En Catongo. Y ahí tengo entonces descrito mi vector unitario. ¿Ya? Voy a sacar el módulo de ese vector. Y me va a quedar entonces la raíz cuadrada de 4 metros al cuadrado más 12 metros al cuadrado más 12 metros al cuadrado. Recuerda entonces que el signo ahí no interesa porque finalmente el menos con el menos se va a ir igual, ¿ya? Entonces ese vector AB, el módulo, me va a dar 17,43 metros, ¿ya? Y con ese valor entonces vamos a trabajar. Por lo tanto, si yo describo ahora mi fuerza AB, que es la que aparece ahí en el problema, ¿ya? Como vector, me va a quedar entonces que el módulo de esa fuerza que vale 2 kilonewton y los da el problema ahí, ¿ya? Sobre el módulo del vector unitario que sería 17,43 metros y lo voy a multiplicar entonces por mi vector unitario, que aquí en el problema le llaman lambda, a veces le llaman lambda esto, ¿ya? Pero nosotros lo llamamos así vector unitario y lo escribimos entonces 4 metros en Itongo más 12 metros en Jotatongo menos 12 metros en Catongo. ¿Ya? Entonces me va a quedar que la fuerza AB va a ser igual. Entonces voy a sacar entonces, voy a multiplicar cada uno de estos, de esta fracción por cada uno de los miembros. ¿Ya? Me va a quedar entonces 1, perdón, me va a quedar 0,45 88 kilonewton, ya porque los metros se van con los metros de allá, en Itongo, y el otro me queda más 1,3765 kilonewton en J, menos el mismo valor, kilonewton en Catongo. Y ahí entonces tengo descrita mi fuerza en las coordenadas rectangulares, ¿cierto? Tengo una en X, una en Y y una en Z, ¿ya? ¿Qué es lo que dice el momento? Nuevamente, el momento en el punto O va a ser entonces igual a la fuerza AB cruz desplazamiento. ¿Cuál es mi único desplazamiento? Mi desplazamiento está en Z, ¿ya? Y entonces tengo un de Z que va a estar entonces en Catongo, ¿ya? Y que vale entonces 12 metros. Lo voy a anotar aquí al ladito, ¿ya? Entonces, fíjense, cuando yo tenga la fuerza AB en X, cruz desplazamiento en Z, ¿ya? El momento me va a quedar entonces en J tongo, me va a quedar en el eje Y, ¿ya? Cuando yo tengo la fuerza en Y, cruz desplazamiento en Z, el momento me va a quedar entonces en Y tongo, me va a quedar en X, ¿ya? Pero si yo tengo la fuerza en Z, cruz desplazamiento en Z, yo ya sé entonces que esta combinación produce un momento igual a cero, porque o la fuerza con el desplazamiento van en el mismo sentido o van en sentidos opuestos, forman un ángulo de 0 o de 180 grados, ¿ya?
Entonces voy a escribir aquí, vamos a escribir abajo con otro color. El momento entonces del punto O con respecto a la fuerza va a ser entonces la fuerza AB en el eje Y, que sería entonces 1,375 kilonewton por el desplazamiento en Z, que son 12 metros, y este va a producir entonces un momento que me va a quedar en Y tongo, ¿cierto? Que es lo que dije, fuerza en Y, desplazamiento en Z, ¿ya? Como la fuerza entonces está positiva en Y, ya entonces quiere decir que la fuerza va así, ¿cierto? Esa sería la fuerza en Y, y el desplazamiento en Z va hacia abajo. Ese sería el de Z. Entonces me queda fuerza cruz desplazamiento y me queda en sentido horario y eso es negativo. Y le pongo el signo negativo adelante entonces, ¿ya? Y luego me fijo el momento que me queda en J. En J me queda fuerza en X y la fuerza en X vale 0,4588 kilonewton por los metros, que serían entonces ahora los mismos desplazamientos, 12 metros. La fuerza está en X, el desplazamiento está en Z, entonces el momento me queda en el vector J tongo, ¿ya? Voy a hacer el dibujito. La fuerza en X positiva quiere decir entonces que va hacia adelante mi vector Fx y mi desplazamiento sigue yendo hacia abajo, que sería el de Z. Entonces me queda fuerza cruz desplazamiento y esto iría en sentido antihorario y eso es positivo. Entonces me va a quedar que mi vector unitario, MO, va a ser igual entonces a a menos, que sería el primero, 16,52 y multiplico esos dos, kilonewton por metro, y esto me quedó en Itongo, más 5,5 kilonewton por metro, y esto me quedó en J tongo. Y ahí estaría entonces resuelto mi problema y describí mi vector en sus coordenadas rectangulares, mi vector momento, ¿ya? Y con sus componentes entonces en X y en Y. Ahora, ¿qué representan cada uno de esos momentos? ¿Ya? Y lo vamos a explicar entonces con este ejercicio. Fíjense que la barra donde estoy produciendo el momento, que sería 0A, ¿cierto? Que sería el árbol, está contenido justamente en el eje Z, ¿ya? Entonces aquí tengo dos componentes de momento, uno que se va a producir ya en su descomponente de ese vector, en su descomposición en el eje X, y otro que se va a producir en su descomposición en el eje Y, ¿ya? No, ninguno de estos dos representa ni un momento flector ni un momento torsor, porque para que representara eso tendría que estar contenido entonces en el mismo eje, ¿ya? ¿Cómo yo calcularía, por ejemplo, un torsor, chiquillos? El torsor se identificaría rápidamente porque, voy a moverme un poquito al monito, ¿ya? El torsor tendría que estar contenido para el árbol, tendría que estar contenido en el eje Z. Entonces tendría que estar el torsor aquí. Podría ser en este sentido o en el otro, pero ahí tendría que estar el torsor, ¿ya? Y los flectores vendrían siendo los que se producen entonces en los otros ejes, que sería X e Y, ¿ya? En este caso, entonces, esos momentos representan entonces ambos un momento flector que se va a producir en el árbol y no un momento torsor, ¿ya? Entonces aquí lo vamos a anotar. Ambos representan momentos flectores en el árbol, ¿ya?